Listo. ¿Hay alguna duda con respecto a ese foro? ¿Quieren que lo revisemos? Maestra, yo ya participé, pero tengo la duda de que ni en el foro ni en el plan de trabajo dice que tenemos que comentar a los compañeros y no sé a cuántos comentarle, por lo que había mencionado en la clase pasada. Sí, ves que les dije que para todos los foros la retroalimentación se tiene que hacer a 2 compañeros de ustedes. Entonces, cuanto antes la puedas hacer, Miranda, para que no afecte tu calificación. Sí, ¿Sale? nada más que participen porque solamente tenemos, creo que Ben y yo, nuestras publicaciones. Sí, también poquitos en el tuyo y en el otro grupo creo que nada más Gabriel. Entonces sí, pues necesitamos ya que participen todos los demás y todas las demás. ¿Y quién dice? ¿Qué dice? Yaneli. Ok, ¿cuáles son las dudas que tienes? Déjame de todos modos ir abriendo las instrucciones del foro, pero veme comentando cuál es tu duda, Yaneli, porfa. ¿De pura casualidad puedes abrir tu micrófono, Yaneli? A ver, mira, 2. Ok, ya lo tengo por acá. Ok, pero ¿qué necesitas que revisemos? Vamos a ir punto por punto si quieres para darle rápido a esto y empezar la clase, pero bueno, está muy sencillo, ¿no? Dice por acá, ¿cuál es el propósito del foro? Bueno, discutir sobre las principales ideas y aportes de los principales exponentes de la psicología social para comprender cómo terminó de consolidarse. Entonces, de entrada estamos hablando de la consolidación, ya no de los orígenes históricos, de las rupturas, ya estamos hablando de la consolidación como tal, ¿no? ¿Cuáles fueron las ideas y aportes principales, sí? Luego dice, indicaciones. Revisa el contenido de la unidad 2, segunda parte, en este caso, y el texto recomendado. Retoma el incidente crítico planteado en la unidad. Ingresa al foro y responde las siguientes preguntas. Imagino que te hace ruido retomar el incidente crítico. ¿Sí lo tienes a la mano, Yaneli? ¿Sí lo conoces? O sea, ¿sí sabes dónde ubicarlo? Perfecto, muy bien. Entonces dice por acá, ¿cuál es la importancia que tienen las distintas corrientes evolutivas de la psicología social en su consolidación como disciplina científica? Dice, tomando en cuenta el incidente, para la segunda pregunta, ¿no? Entonces, en esta primera pregunta habla de la importancia de las corrientes evolutivas, es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo puede ayudar a la consolidación. Por ejemplo, si nos pusiéramos muy puristas, pues Aristóteles y el empirismo, Platón y el racionalismo. Ok, ya me llegó tu duda específica. A ver, tercera pregunta, ¿cómo crees que explicaría un psicólogo social con enfoque experimental el hecho de que muchas personas acudan a estas terapias? Ok, yo creo que se te va a aclarar con la clase de hoy, es una muy buena duda, porque justamente hablábamos ya desde la semana, perdón, desde la clase pasada, que el método experimental queda corto a la hora de revisar las subjetividades o la intersubjetividad, ¿no? De las distintas personas o sujetos o individuos que estamos analizando desde nuestra psicología social. Entonces, el método experimental, por ejemplo, para Gunt, quedó muy corto porque él se dio cuenta que no podíamos cuantificar las emociones. El método experimental, digamos en su base, lo que busca es justo eso, cuantificar el fenómeno. Por decir algo, si habláramos en física, cuantificar cuánta energía se requiere para mover cierto objeto que tiene tal peso, ¿no? Acá en las ciencias sociales, pues nosotros no podemos cuantificar una emoción, una actitud, un sentimiento. Lo que sí podemos hacer es observar sus cualidades muy específicas. Y eso, al tratarse de seres humanos,
pues evidentemente estamos hablando de un estudio de la subjetividad, ¿no? De la forma en que cada persona ve, siente, vive, actúa o se comporta en el mundo. Y ya decíamos que pues todo eso, toda esa subjetividad se construye desde la subjetividad de los otros, ¿no? De ahí la importancia de este fenómeno que se estudia mucho en la psicología social, que es la obediencia, por ejemplo, ¿sí? O digamos, la influencia que ejercen los otros en la conformación de nuestra propia subjetividad. ¿Sí? No sé si va por ahí tu pregunta, Yaneli. Entonces, ¿cómo crees que explicaría un psicólogo social con enfoque experimental? Pues imagínate cómo ve un experimental 100% abocado al método duro, pues cómo ve estas terapias alternativas, ¿no? Y de ahí viene el análisis. Pues, ¿cómo podrías explicar eso? Pues ahora sí que desde tus propias palabras explicar cómo, pues podría haber un choque entre, un choque entre, pues el método experimental, que es ciencia dura, ¿no? Que se utiliza para las ciencias duras, que ahorita lo vamos a ahondar un poquito más. Por eso les mandé también la presentación, porque ahí venía como ya todo el desglose de todo eso. Y cómo podría hacer un choque tremendo con estas otro tipo de terapias alternativas que no son científicas. ¿Sale? Bueno, espero que quede un poquito más claro. Y si no, me dices, Janely. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más tiene dudas? ¿Por qué no hemos participado en este foro? Cuéntenme. A lo mejor no ha habido tiempo. ¿Qué será? ¿No? Bueno, ya imagino que después de esta clase van a poder participar con más tranquilidad, pero bueno, sí urge que lo hagan hoy, porque acuérdense que a partir de hoy que termina esta unidad, empieza a valer menos si ustedes hacen sus participaciones a partir de mañana. ¿Sale? Entonces participen hoy en el foro y también entreguen sus experiencias de aprendizaje. Por favor. Bueno, ¿alguna duda? Voy a tener mi video y empezar a compartir mi pantalla. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta la clase anterior? Ok, No. ok. Bueno, no te preocupes, Verónica, pero si hay dudas, si quieres, escríbemela. Ay, según yo tenía abierta mi presentación, así aquí está. Permítanme. Ok, ya la ven, ¿verdad? Sí, ya la veo. Bueno, quedamos que íbamos a revisar la parte de la metodología que vimos a muy grandes rasgos en la sesión anterior, ¿cierto? Ay, denme un segundito, ¿eh? Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Teníamos que entonces el pasaje o los pasos que tienen que seguirse para el método científico son estos, ¿no? Identificación de problema, objetivos e hipótesis, procedimiento de la recolección de datos, el análisis de los resultados y las conclusiones. Entonces, vamos a entrarle primero que nada con la identificación del problema. La semana pasada habíamos dicho que la identificación de este problema, pues evidentemente nos iba a servir para la construcción de nuestra pregunta de investigación. Entonces quiero que así de manera espontánea me digan algún ejemplo de cómo o qué se les ocurriría preguntar desde la psicología social.
¿Qué fenómeno les gustaría estudiar desde de la psicología social? El que se les ocurra, ¿eh? A ver, Gabriel, algo que se te ocurra. Mariel, ¿Podría ser como el feminismo? podría ser, sí. Y dice Yaneli, problemas de identidad. Ándale, eso también podría ser porque también es muy de la... Bueno, curiosamente todo se puede estudiar desde la psicología como tal, ¿no? Es decir, de la psicología clínica, desde la psicología organizacional, inclusive desde la psicología educativa, ¿no? Pero en este caso, también todos estos temas pueden aplicar desde la psicología social. Feminicidios, que tendría que ver también con violencia de género. Luego dice, ahora en el Mundial se agarraron a golpes por el partido México versus Argentina. En serio, qué vergüenza, de verdad. Es que yo no me entero de nada en el mundo. ¿En serio pasó eso? Qué horror. ¿Cómo estuvo? ¿Quiénes empezaron? ¿Saben? Bueno, que esa pregunta no tendría sentido porque ambas naciones siempre se han tenido mucho pique, ¿no? Mucho pique. Bueno, muy bien. Entonces vamos a agarrar, como el incidente crítico casi siempre está muy del lado de la violencia de género, del feminismo y de la posibilidad de todo este estudio, no lo voy a agarrar porque sería como contestarles su tarea. Entonces, si les parece, vamos a hacerlo desde la identidad, ¿no? Dice, se encontraron afuera y se hicieron de palabras y se empezaron a aventar y se agarraron a golpes. No, bueno. Como siempre pasan este tipo de cosas en el fútbol. Es un fenómeno muy curioso este del fútbol, ¿eh? Muy catártico también, ¿no? Bueno, entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas podrían hacer para una investigación con psicología social? Ya me está dando así como ganas de hacer un tema del tipo, ¿por qué surge la violencia en los partidos de fútbol? Pero ¿qué otra forma podríamos, qué otra cosa podríamos preguntarle a la psicología o qué quisiéramos investigar desde la psicología social? Ándale, participen y si quieren hacemos ya esta clase cortita para que no se cansen mucho el día de hoy. Ah, bueno, ¿y qué onda? ¿Sí mañana van a poder la clase o la dejo para el lunes? Mañana, ¿a qué hora? Pues mi idea era a las 4, pero fíjense que falleció un tío, entonces en una de esas no voy a poder. Pero en dado caso de que sí, sería a las 4 de la tarde. Si se les complica, bueno, pues entonces ni modo. El lunes, dice Verónica, los demás, Yo no tengo problema con sábado o lunes. Es mejor el lunes. por el lunes, bueno, ok. Entonces la dejamos para el lunes, pero sí, andamos retrasados como por una sesión. Entonces sí, el lunes, ¿sale? Bueno, dice por acá Yaneli, porque algunas personas, pregunta, ¿por qué? Cuando sea pregunta, Yaneli, acuérdate que el por qué va separado, ¿sale? Y cuando es afirmación, es junto. Entonces, muy bien, ¿por qué algunas personas son líderes y otras seguidoras? Ok, es una buena pregunta. Ok, ahí ya entonces estamos identificando que la problemática podría venir por el hecho de que algunas personas sean seguidoras y otras sean líderes y existe cierta pugna entre estos dos grupos de personas, ¿no? Muy bien. Entonces dice por acá, la investigación se inicia cuando hemos adquirido cierto conocimiento y nos indica que hay algo que no sabemos. La pregunta guía el resto de la investigación. Por eso es que su pregunta muchas veces nos da así como un poco de pereza hacer una pregunta pertinente, pero tenemos que echarle muchas ganas porque a partir de ahí se va a soltar todo.
en nuestra investigación. Y si es una pregunta carente o muy escasa, pues evidentemente nuestra investigación va a estar demasiado limitada, ¿no? O al contrario, si la pregunta es demasiado abierta, pues tampoco vamos a llegar a mucho porque no estamos acotando de manera adecuada la delimitación de nuestro tema. Es importante que delimitemos nuestro tema. Casi siempre que se hacen investigaciones, uno intenta, sobre todo en psicología social en específico, uno intenta tener una localización específica, por decir algo. ¿Por qué los hombres de la Ciudad de México suelen golpearse en los partidos de fútbol? Y sigue un poco abierta, honestamente, porque hay más de 20 millones de personas diario en la Ciudad de México. Entonces tendríamos que acotarlo, por decir algo, a los hombres entre 18 y 35 de la colonia tal, ¿no? Vamos acotando, ¿sí se entiende? Vamos delimitando nuestro tema, con tal de que el alcance sea realista, ¿cierto? ¿Sí? Sí, entonces hasta incluso se tiene que definir la alcaldía en la que pertenece, bueno, el municipio, si se fuera el caso. Si fuera el caso, sí. Y de hecho eso siempre te va a delimitar de manera muy adecuada tu investigación, porque te digo, el alcance y sobre todo a nivel universitario, pues no es tan amplio, ¿no? Por más que ustedes quisieran hacer 600 entrevistas a profundidad, pues no les da el tiempo, no les da el recurso económico como para andarse moviendo tantas veces, ¿no? Entonces ahí ya, pues, a lo mejor podrías, si tuvieras ya de la mano una institución y te mandan a hacer esa investigación, bueno, pues quizá la abres un poquito más. Si no, la acotas a una sola localidad, en este caso a una sola alcaldía, ¿no? Sí. Ah, ok, nunca había, bueno, no sé, nunca había escuchado que tenían que estar así, reducirlo así al máximo, máximo. No siempre, pero ahorita, en este recurso que ustedes van a ocupar, y de hecho para la psicología social casi siempre vas a ocupar eso, lo más acotado y delimitado que pueda estar, mejores resultados te va a traer, siempre, ¿no? Ujú, ok. Por ejemplo, algo que ustedes podrían hacer si quisieran en algún momento hacer alguna investigación, pues ustedes pueden acudir con los jóvenes que están estudiando en el IRC en presencial. ¿Por qué? Pues porque seguramente les van a ofrecer su apoyo, ¿no? Y podrían ustedes realizar entrevistas ahí en un ambiente controlado, ¿cierto? ¿Por qué los jóvenes del IRC, los jóvenes estudiantes del IRC, tal y tal y tal, sea cual sea su pregunta, ¿no? Entonces ya por ahí ya acotas un poquito. ¿Sí me explico, verdad? Sí, Bueno, me dan un segundo, es que mi perro está, agarre y agarre su platito. Denme un minuto, perdón, ¿eh? Un segundito.
Ya, perdónenme. Bueno, entonces ya, esto queda entendido. Luego dice revisar las investigaciones ya realizadas. Y acá, bueno, esto es bien importante porque nos va a dar un parámetro de aquello que nosotros queremos investigar, qué tanto se ha investigado ya, hasta dónde se ha llegado con esas investigaciones. Y si me quiero poner muy innovador, entonces busco la forma de seguir sumando a esa línea de investigación desde otro ángulo. ¿Sale? Esto es muy importante para que no hagan algo que ya esté muy estudiado, por ejemplo. ¿Para qué si ya existen muchas? Ahora, por más que existan investigaciones de todo tipo en muchos temas, jamás se va a repetir tampoco de manera tan concreta. ¿Por qué? Porque una vez más, cada localidad, cada temporalidad va a tener características muy específicas. Entonces, aunque ya existan estudios de alguna cosa que ustedes quieran estudiar, cualquier cosa, el hecho de que ustedes lo estudien ahora, en este tiempo, en este espacio, hace que sea una investigación distinta. Pero no está de más observar, revisar todo aquello que ya exista, para, como dice acá, encontramos alguna laguna en unos resultados de algunas investigaciones, encontramos resultados contradictorios, o encontramos hechos o información que no quedó explicada. Entonces ustedes pueden apuntarle a esa información y ampliar su investigación con tal de sumarse a esa línea de investigación. ¿Sí? Sí, Sí, maestra, no sé si está hablando, pero no se escucha. Odio que me pase eso, llevaba ya todo un chorazo aquí. Muchas gracias, sí, estaba hable y hable. Bueno, no me oyeron nada, no, no digamos nada de los objetivos, ¿cierto? no, nada. Bueno, pues que Bora ya se los había dado bien padre. Ok, a ver, por ejemplo, ya leyeron lo que dice, ¿no? Entonces, si mi objetivo era, por ejemplo, conocer los motivos por los cuales los jóvenes de 18 a 35 años de la alcaldía Coyoacán hacen uso de la violencia en los partidos de fútbol, soccer en la Ciudad de México. Bueno, si dijimos alcaldía Coyoacán, pues ya es Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, ahí ya está la delimitación. El objetivo es entonces conocer las posibles causas para que tengan estas interacciones violentas, ajá, y de pronto yo ya estoy hablando en uno de mis análisis de la NFL y de, no sé, el show de medio tiempo de la NFL. Algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con fútbol, soccer, ni con la Ciudad de México, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? ¿Mi objetivo sigue estando claro? ¿Sigue siendo delimitado? No, ya se desvió. Absolutamente, ¿cierto? Entonces, eso todo venía por esto de acá, ¿no? Dice, deben ser revisados en cada fase de la investigación, mis objetivos, y los resultados deben acomodarse a los mismos. Aquí la redacción no ayuda mucho.
porque no es que se acomoden de manera contingente o arbitraria, no es que yo vaya a acomodar mis resultados, sino que los resultados deben ir siempre o deben corresponderse siempre con mis objetivos. Y si yo perdí de vista que mi objetivo era conocer las causas de la violencia de estos jóvenes, y ya estoy hablando de las violencias en el mundo entero, pues mi objetivo se desvirtuó. Vaya, ya me desvié, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué tenemos en el chat? Dice, no, maestra, ok. Qué boba, perdónenme. Bueno, tenemos dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. El general casi siempre es uno, que en este caso, por ejemplo, sería conocer las posibles causas del surgimiento de la violencia en jóvenes de tal y tal y tal y tal y tal y tal. Los específicos, a ver, quiero que ustedes me ayuden. ¿Cuáles podrían ser específicos en este caso? Como tip, estamos estudiando las posibles causas de la violencia en estos varones. ¿Qué se les ocurre que podríamos poner? Adelante, Mariel. ¿Podría ser la discriminación? La discriminación, ok. Ok, interesante. A ver, ¿cómo por qué se te ocurrió? Porque muchas veces en este tipo de tema, nuestros pensamientos o nuestras creencias, nuestras ideologías, no son iguales a lo que pues realmente pertenece, ¿no? Cómo debemos de comportarnos. Aunque eso me parecería ya más una especie de hipótesis, ¿no será? Sí, maestra, la verdad es que sí. Podría ser, ¿no? Y está muy interesante porque, pues justamente ya estamos hablando de una posibilidad de resolución o algo que te da una respuesta a tu problemática. Pero a ver, si lo quisiéramos hacer un objetivo específico, hablando de las posibles causas, entonces, identificar los orígenes de las conductas agresivas y cómo se manifiestan en los jóvenes actuales de la Ciudad de México. Parecería que es lo mismo, pero estamos yendo más a fondo. ¿Me alcanzo a explicar con esto? Sí, es como ir reduciendo aún más y más el objetivo de tu estudio, ¿no? Para que no, pues no te salgas de ese punto. Correcto. Entonces, muy bien lo que dijo Mariel, y ahora lo que dice Verónica también, ¿no? La poca tolerancia, la discriminación, esas podrían ser hipótesis. Entonces, ahorita llegaremos a ello, ¿no? Bueno, de hecho, aquí está también, ya vamos de una vez. La hipótesis sería, la discriminación y la poca tolerancia podrían ser factores importantes para el surgimiento de la violencia o de la agresión, no, de la violencia, vamos a llamarle, en jóvenes de la bla, 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 ¿no? Acuérdense que además, si estamos estudiando psicología social, no nos vamos a ir a la cuestión grupal, como lo haría un sociólogo, o el fenómeno masivo, sino estamos estudiando ¿qué? La interacción entre subjetividades. Bueno, sí queda claro, ¿verdad? Dice, la hipótesis, etimológicamente quiere decir, una hipótesis quiere decir suposición. Por suposición no entendamos que es una pregunta otra vez, no. Una es la pregunta y la otra es la hipótesis. La hipótesis sería un enunciado afirmativo, siempre es un enunciado afirmativo que me va a dar o va a intentar dar una respuesta a mi problema de investigación. Entonces dice, se derivan del objetivo y orientan la búsqueda de explicación del problema. Las hipótesis son empíricas, se remiten a los datos y a hechos que pueden medirse, se definen operacionalmente. Bueno, ahorita llegamos a eso. Las hipótesis son relaciones de sí, tal cosa, porque tal cosa. Entonces, la condición X, por ejemplo, en este caso, de la violencia, se dará si, apelando a lo que dijeron sus compañeras, podríamos decir, si existe discriminación y poca tolerancia.
Y bueno, las condiciones para una hipótesis es que tienen que ser claras y fácilmente comprensibles, tienen que tener términos con realidad empírica asociada y deben ser susceptibles de verificación. Deben ser específicas, o sea, no tan amplias, no pueden hacer una hipótesis de media cuartilla, claro que no, y deben de estar conectadas a teorías anteriores y a técnicas. Ahora, ¿qué se refiere con que las hipótesis son empíricas y que se remiten a los datos y a hechos que pueden medirse? ¿Qué problema nos mete esto con la psicología social? Que ya lo hemos hablado mucho. ¿Qué es lo que no podemos medir al hablar de subjetividades? Pues las emociones, tampoco las creencias. Bueno, en este caso nos tendríamos que ver como sus creencias, ¿no? Entonces como que sería complicado medir eso. Exactamente. Entonces, una palabrita que ustedes van a encontrar mucho en las, por ejemplo, técnicas o metodologías de investigación cuantitativa, ahora que lo estudien bastante más adelante, por ejemplo, van a encontrar mucho esta palabrita que se llama sesgos, ¿no? Cuando hablamos de un sesgo, pues es porque algo está siendo una especie de fallo o alguna, como llamaron hace ratito, una especie de laguna en tu metodología que presentó un sesgo, un error de la Matrix, hagan de cuenta, y que está vulnerando tu investigación. En el método empírico o el método científico tradicional, positivista, evidentemente no podemos trabajar con sesgos porque entonces todo se vulnera, ¿cierto? Pero una vez más, al hablar de psicología y más de psicología social, nosotros no podemos sino partir de los sesgos. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando las subjetividades, no estoy tratando de medir nada, no quiero cuantificar absolutamente nada, quiero conocer las cualidades, las características que tiene esa interacción, entre las subjetividades. Por ende, pues por más que yo quiera formar variables, sí las puedo formar y como verán en una materia que van a llevar que es metodología. No sé si en primero ya llevan introducción a la metodología cualitativa. Sí, ya la llevamos. Bueno, pues entonces ahí ya lo están viendo y ya verán cómo es que sí es posible. Sin embargo, pues partimos de esta no especificidad, es decir, no vamos a buscar cumplir con un método científico empirista o empírico, porque no podríamos, dado que estamos buscando cualidades. ¿Cierto? ¿Se comprende hasta acá? Sí, Bueno, pues entonces estas variables, como dice acá, se derivan de las hipótesis. Déjenme ver qué dice en el chat. Sí, ok. Se refieren a propiedades de la realidad que varían, de ahí su nombre, ¿no? Es decir, adoptan diferentes valores dentro de una escala de medida o una categoría. Bien, aquí ya dice, en vez de solo medidas, también podemos tener categorías. Y al hablar de categorías, ya estamos hablando, ¿cómo hacen ustedes categorías? Como dividiendo la parte del problema. Bueno, a ver, dejemos de pensar en tantitito en la metodología y cómo ustedes, a ver, yo les doy una serie de dulces y ustedes cómo harían unas categorías con esos dulces, ¿en qué se fijarían? pues a lo mejor en que si me gustan o no me gustan, ¿no? Bueno, esa es una muy buena medida, pero ¿qué más? En el sabor, en el color, podría ser. Muy bien. En la forma, y como dices acá también, Yaneli, muy bien, los comparo, los contrasto, y conforme a esas comparaciones, contrastaciones de color, forma, tamaño, sabor, me gusta, no me gusta, voy haciendo mis clasificaciones o mis categorías, ¿no? Muy bien. Eso sí se acerca más a lo que nosotros podemos hacer en psicología social. Si fuera una investigación de otro corte, pues tendría yo que medir cuánto azúcar traen, cuánto edulcorante traen, qué tipo de colorantes se les echó para que tuvieran tales colores, ya sabes, ¿no? Como algo mucho más cerrado, mucho más específico, que además sí se puede repetir, sí se puede comprobar, sí me explico, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá?
¿Sí? O más o menos. Sí. Bueno. Y dice acá, lo contrario serían propiedades constantes, que ya no son variables, ¿no? De cierto fenómeno. Dice, las variables son características de la realidad que pueden ser determinadas o medidas, ya que adoptan diferentes valores cuando cambia el objeto o individuo observado. Aquí, para que entendamos rápidamente, por ejemplo, el mismo Wundt, una vez más, cuando él empezó a hacer estos experimentos, se dio cuenta, y esto ustedes ya lo leyeron en los contenidos de la unidad 2, primera y segunda parte, se dio cuenta que el sujeto, o la sujeta, o el individuo, o individua, ¿no? No actúa del mismo modo si sabe que está siendo observado. En cambio, si nosotros nos acercamos al campo de investigación, al campo como ¿cómo se dice? Bueno, ahorita me voy a acordar. Evidentemente estarán mucho menos presionados y no cambiarán sus actitudes, sus formas de mostrarse. Entonces es un estudio mucho más valioso en ese sentido porque ya no están condicionados por la presencia ¿de quién? Del investigador. Por ahí, Gabriel, en el foro ponías justamente esta cuestión de que si no fuéramos bajo el método empírico, empirista, podríamos trabajar desde la observación, ponías, ¿no? Sí. ¿Cierto? A ver, tiene que ver con esto. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? No, no entiendo cómo. A ver, ¿por qué? Cuéntame por qué pusiste eso. Pues sí, porque, bueno, yo supongo que es, bueno, como es un método cualitativo, ¿Ah? pues, pues no sé, no nos basamos como en hacer mediciones exactas, ¿no? Entonces, pues lo mejor sería hacerlo a partir de la observación y pues ya a partir de eso, pues ver, a lo mejor empezar a, como usted decía, clasificar ciertas conductas y ya después de ahí, pues partiríamos para hacer como una investigación, pues más, se podría decir como más exacta, no sé, como más, como ir definiendo, ¿no? Buena como contradicción que acabas de tener, muy interesante. ¿Más exactas? O por lo menos más fieles a la realidad, ¿verdad? Sí. Ajá, al menos, ajá, exacto. Bueno, sí, porque pues, al final, bueno, también está leyendo en un libro que también luego la observación se ve sesgada, como usted decía, por nuestras propias subjetividades, ¿no? Entonces, pues, Exacto. tampoco sería tan exacta. Y eso es lo que hace, en mi punto de vista muy personal, eso es lo que hace maravillosa a la psicología, porque nosotros no estamos trabajando con números, no estamos trabajando con componentes químicos. Vaya, sí los tenemos y forman parte de nuestra integralidad, claro, pero no estamos trabajando con fenómenos terminados. Ajá. Entonces, en ese sentido, el hecho de estar implicados nosotros con nuestros temas de investigación es lo que nos hace que sean maravillosas este tipo de investigaciones, porque también al yo ser un observador, un científico que está observando las cualidades de ciertas subjetividades que están interactuando unas con otras, y al mismo tiempo yo también soy un sujeto, entonces cambia esta fórmula del empirismo que era objeto-sujeto o sujeto-objeto. No, acá es sujeto-sujeto. Y lo que más podemos estudiar nosotros es a otro sujeto, ¿cierto? En tanto no busquemos, sino conocer, como diría nuestra queridísima Niurka, su verdad, no mi verdad, su verdad. Y para yo conocer esa verdad o esa, en este mejor caso, perdón, mejor dicho, subjetividad, puedo solamente partir también de la mía, siempre intentando. Ahora, aquí es bien importante entender que por subjetividad y partir de la mía, no quiere decir que yo voy a partir de mi propia escala de valores o de mi propia conceptualización de la vida, porque entonces, pues no tendría caso que estudiara yo nada porque yo ya lo sé todo.
¿sí? Ahí entra, por ejemplo, algo fundamental que nosotros como psicólogos tenemos que tener, que es ¿qué se les ocurre? Uno de los valores fundamentales de un psicólogo, ¿cuál sería? Una habilidad importante que ustedes tienen que ir desarrollando. ¿Cuál será? Pues no sé cómo se le diga, pero supongo que ser como capaces de separar lo que le esté pasando pues a la persona que estamos estudiando o al cliente, lo que sea, de lo nuestro, ¿no? Como saber separar esa parte. Sí, aunque vaya, después te vas a dar cuenta que eso es imposible. Es imposible. No puedo yo ser neutral tampoco, 100%. Sí va a ser mi tirada no involucrarme o sobreinvolucrarme con un tema, porque entonces ya no tendría yo ningún parámetro de análisis, ¿cierto? Pero tampoco es algo negativo el hecho de yo estar ligeramente implicado en el tema, siempre y cuando, como están bien anotando aquí, ¿no? No involucre yo mis emociones para con el fenómeno y sepa yo diferenciar las emociones de quienes estoy estudiando. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando. Y del término que yo hablaba era empatía, ¿eh? Pero ahorita regresamos. En el ejemplo del fútbol, ¿no? Puede que a mí ni me guste el fútbol y me parezca, no sé, voy a poner cuestiones negativas, que en mi caso pues no es así, a mí sí me divertía verlo, ahora ya no, pero antes sí, con mi papá y era muy chistoso y vaya, lo disfrutaba, ¿no? Inclusive. Pero alguien que, por ejemplo, así le chocara el fútbol, ya sabes, ya saben cómo, ¿no? Entonces, no, esta bola de orangutanes, que no sé qué, y bueno, resulta que ese que habla así es psicólogo y lo ponen a estudiar este fenómeno. ¿Cómo se va a implicar? De manera negativa, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, sí, pues puede que su percepción, bueno, al final del estudio sea mala, ¿no? A menos que sea un gran científico y sepa separar, esta es mi forma de ver el mundo, mi forma de ser subjetivo, de tener mi subjetividad para con este fenómeno, pero yo bien puedo estudiarla desde el punto de vista de quien me lo va a contar, no desde el mío. ¿Cierto? Para eso nos requiere esta habilidad que les digo, empatía. Empatía no nada más es ponerse en los zapatos del otro, porque luego lo decimos así como muy facilito y les aseguro que lo que ustedes están haciendo y van a hacer los siguientes 4 años, o no sé cuánto dure la carrera, pero supongo que son 4 años, pues ¿qué va a hacer? Pues desarrollar sus habilidades de empatía, ¿no? De escucha. ¿Cómo no vas a mermar tu propia investigación si no eres empático? No hay de otra, tenemos que aprender. ¿Sí queda claro hasta acá? Sí, ¿Estamos bien? Sí, maestra. Sí. Bueno, ok, dice, estos valores pueden ser continuos cuando el fenómeno que se mide puede tomar valores cuantitativamente distintos, edad, calificaciones académicas, ingresos, o discretos, que son los que más nos interesan en psicología social, cuando establecemos categorías en términos no cuantitativos, género, clase social, titulación y muchos otros, ¿no? Hace ratito estaba yo comiendo con mi mamá y veíamos que había una gran cantidad de ruido en el restaurante donde estábamos y nos preguntábamos qué es lo que pasa para que la gente ahora necesitamos siempre estar rodeados de tanto ruido, ¿no? Esa es una pregunta que nos podemos generar. Bueno, se los dejo de análisis, de reflexión. Bueno, y luego tenemos los métodos. Acá tenemos 3 niveles del conocimiento científico. El primero es descriptivo. Su nombre lo dice. Tal cual, podemos conocer características, actitudes, hábitos de una población. Es como hacer una foto y comentarla o describirla, ¿no? Y ahí vienen ejemplos. ¿Cuál es la distribución del voto de España? Por provincias, por sectores de población, etcétera. Luego viene el nivel correlacional, que son generalizaciones, sobre base empírica de la estabilidad estadística. ¿Existe relación entre la edad y el consumo de droga? Existe, por ejemplo, nosotros en la investigación hipotética que estábamos haciendo, ¿existe relación entre la agresividad
y el gusto por el fútbol. Está muy abierta, ¿no? Esa correlación, pero bueno, ustedes pueden irlas afinando. Y luego, ¿cuál es la relación entre percepción del riesgo y consumo? ¿No? Otro ejemplo. Y luego está, por último, el nivel explicativo. Tenemos el experimento. Y ya lo habíamos dicho, ¿qué pasa con X si modifico Y? Acá, por ejemplo, si ustedes quieren hacer ya algo que se llama intervención psicosocial, es decir, vamos a ir a, lo van a ver en semestres ya muy adelantados, cuando estén en psicología comunitaria o de comunidades, no me acuerdo cómo le pusieron acá en el IRC, pero el caso es que van a hacer un poquito de análisis institucional y entonces ustedes van a ser capaces de crear intervenciones psicosociales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes les toca ir a trabajar en una comunidad, vamos a agarrar el ejemplo que no me acuerdo si fue Mariel o Verónica que hablaban del feminismo, ¿no? A ver, somos un grupo de feministas que queremos ir a trabajar en una comunidad en la que todavía se permite el hecho de apropiarse de las mujeres en cuanto tienen 12, 13, 14, 15 años, embarazarlas y con eso las hacen ya sus mujeres, ¿no? Para nosotros eso suena pues a lo que es un terrible estado de violencia, ¿no? Doloroso, profundo, violaciones a más no poder, ¿cierto? Pero si tú llegas a esa comunidad y les dicen, ¿saben qué? Yo soy el gran científico que les va a venir aquí a arreglar la vida, tienen todos que escucharme ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los va a recibir esa comunidad? Nos van a linchar. Pensé en lo mismo, van a sacar el machetazo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Acá nos estamos yendo igual a un ejemplo un poco extremo, pero pues sí puede que nos rechacen profundamente y ni siquiera nos dejen hacer esta intervención. A pedradas, dice Janely, exacto, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de ¿qué pasa con X si modifico Y? Que sí se puede. Primero que nada, yo como psicólogo social tengo que llegar a esta comunidad, hacer todo lo posible porque esa comunidad me vaya aceptando y poco a poco ir tratando de que también acepten lo que yo traigo. Y eso no se hace en 3 días, no se hace en 2 semanas, toma mucho tiempo. Estamos hablando de cuestiones hasta de 2 o 3 o 4 años o más. ¿Sale? ¿Me explico? Si podemos Sí. hacerlo. Va a ser, los que decidan ser psicólogos sociales, pues van a tener que pensar en este tipo de cuestiones. ¿Cómo modificarías la subjetividad de un montón de personas? ¿Cómo? Ahora tenemos unas redes sociales que nos permiten abarcar mucho más rápido un montón de cuestiones, ¿no? En ese sentido es muy positivo el uso de las redes sociales. No todo es negativo en las redes sociales, ¿eh? Quien les diga eso es porque ya está muy viejito y puede tener desde 22 hasta 86, ¿no? Es una cuestión de postura, ¿cierto? Pero también hay ciertos lugares en donde justamente bloquean ciertas partes de las redes sociales. No recuerdo si es en Corea, Sí. donde no les dejan ver ese tipo de videos o ese tipo de cosillas. Sí, en Corea del Norte no tienen acceso a internet, todo está controlado. Y es curiosísimo porque sus vecinos son los más de las redes, ¿no? Sí, es todo lo contrario, o sea, son dos culturas muy diferentes y solo están separados por pues por un muro, ¿no? Creo, y ya, o sea, solo es eso, y eso hizo que se desarrollan totalmente diferentes. Muy buena observación. ¿Yaneli o quién fue? Perdón, es que no alcancé a ver. Miranda, Miranda, perdóname. Muy buena observación, Miranda, porque además eso le da todo un matiz al uso, digamos, de la cuestión social, de la comunicación social, ¿no? Y en gran medida, perdón, en menor medida más bien, pasa en todos los niveles. A lo mejor nosotros sí tenemos mucha más apertura, por supuesto, que todos estos países donde inclusive Egipto también, ¿no? Donde cierran esta cuestión del acceso a las redes o a todo el Internet a veces. Pero también tenemos un Internet un poco manipulador. No es que nos salvemos de esos fenómenos. Sin embargo, no son tan tiránicos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy con lo que nos comentaban de que en el Mundial se golpearon y no sé qué tantos, pues ya todos nos estamos haciendo una idea
general de un fenómeno. Es decir, la masividad sigue teniendo la capacidad de permear nuestras subjetividades, ¿no? En este caso que pusieron de Corea del Norte, bueno, pues ahí ya es terriblemente tiránico el asunto, doloroso y muy maniqueo. Pero en muchos sentidos, acá en nuestros países más libres, también sigue existiendo esa manipulación a través de las redes. Y ahí viene la parte negativa también de las redes. Todo, acuérdense que todo en psicología tiene una parte positiva y una parte negativa. Hasta los síntomas de los pacientes. Hay veces que si tú le quitas a un paciente luego su síntoma, lo desbordas. ¿Sale? Pero eso lo van a entender un poquito más adelante, pero bueno, no está de más que nos vayamos haciendo este tipo de ideas, ¿sale? Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, Sí, Ah, dice Gabriel, es como a las mujeres que hacen sus marchas y las juzgan. Ajá. ¿Tú por qué crees que las juzgan, Gabriel? pues, pues yo sí las apoyo, pero pues yo digo que las juzgan pues porque no quieren que, pues en parte no quieren que sean libres, ¿no? Porque pues se tiene mucho aquí en México la presencia del machismo y pues es un pensamiento que sigue persistiendo hoy por hoy, o sea, a lo mejor en las últimas generaciones ya no está tan visto eso, ¿no? Pero pues aún sigue, bueno, los que están en el poder siguen teniendo esas ideas. Incluso las mismas mujeres siguen reproduciendo esa idea del machismo. Ajá. Y qué curioso la forma en la que lo expones, porque fíjate, en ese sentido, no me lo tomes a mal, no es ninguna crítica, porque tú apenas te estás construyendo un montón de ideales, de cuestiones, ¿no? Pero curiosamente, hay gente con mucha más edad que tú que sigue pensando igual. En tu caso es absolutamente normal, y más siendo psicólogo o próximo psicólogo, que te estás cuestionando todo esto. Pero yo te preguntaría y te señalaría quizá una pequeña contradicción con la que abriste tu discurso ahorita. Yo sí las apoyo. ¿Tú tendrías que apoyarlas? ¿Tú crees que están buscando tu apoyo? ¿Crees que les importa tu apoyo? Ah, no, obviamente no. Pero no las juzgo. O sea, no me uno a ese como mame que se da en las redes, y disculpe la palabra, No, no pasa nada. Sí, claro. este, pero pues yo no me uno a eso de que están diciendo que porque destruyen los monumentos y así, cuando son solo pues unos edificios, ¿no? Y ya. Pero Claro. pues, es la única forma en la que realmente pues están haciendo ver, ¿no? Porque pues ya de otras formas lo han intentado y pues Y no no hace logran caso. captar atención. Entonces, bueno, quizás no buscan mi apoyo, pero pues tampoco me uno a juzgarlas, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso tiene mucho más sentido, ¿verdad? Y así Ajá. es como uno empieza a cuidar el discurso a niveles ya muy profundos, porque acá lo estás diciendo en un ambiente bonito donde estamos haciendo reflexiones profundas, donde estamos llegando a estas cuestiones. Si tú dices eso en un lugar donde esté lleno de feministas, ¿qué va a pasar? Pues como habíamos dicho, pues allá no te sacan ni con machetes ni a pedradas, pero pues igual te sacan, ¿verdad? Sí, Entonces, probablemente. eh, está muy padre lo que dices, además la conclusión que haces. A veces hasta las mujeres también transmiten mucho del machismo. Pues claro, no se trata de que sean los hombres actualmente los únicos que fomentan, promueven y difunden el machismo, pues claro que no, porque de entrada pues a los hombres los educan también hombres y mujeres. Entonces, pues para estudiar fenómenos de género, en mi muy particular punto de vista, las problemáticas de género tendrían que estudiarse desde la integralidad, hombres y mujeres. Pero bueno, eso es muy mi punto de vista, y existen otros puntos de vista donde a lo mejor pues se considera que los estudios de género tienen que partir únicamente de mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí hay una gran gama de posibilidades, ¿cierto? Muy buena reflexión, Gabriel. Muchas gracias. Y tenía yo una manita, no sé si Mariel o Miranda. era yo, pero justamente iba a decir que, o sea, respecto a lo que mencionaba Gabriel, tal vez las juzgan porque son muy extremistas,
poniéndolo en un punto de vista que tal vez hacen las marchas y quieren cambiar, como lo que mencionábamos anteriormente, quieren cambiar una idea que ya traen desde hace años de la noche a la mañana. Y pues está muy complicado, es mucho trabajo, sobre todo para adultos mayores que ya tienen como una idea, una creencia muy inculcada. Es muy difícil cambiarlos en cuestión de ideas. No significa que no vaya a pasar, sí va a ser un cambio o sí va a haber un cambio, pero va a ser muy de poco a poco, no puede ser como de la noche a la mañana y tal vez en algún momento se han vuelto un poco aferradas en que todo quieren que pase tan instantáneo. Buena reflexión también. En ningún movimiento social que pretenda que la radicalidad modifique cuestiones tan arraigadas, nunca ha pasado. Lo que tampoco ha pasado es un movimiento pacífico que lo cambie todo de la noche a la mañana, tampoco. Entonces, como que podríamos trabajar, y sobre todo ustedes, generación joven, nueva, podríamos trabajar por encontrar un punto medio entre se vale tantita radicalidad, porque también, como ya habían mencionado, pues es un fenómeno que se ha trabajado durante mucho tiempo, de 1001 formas, y no había generado, ¿no?, la representatividad que ya tiene hoy, ¿cierto? Y también podría ser menos radical la cosa. Ahora, yo no hablo de destruir la ciudad y todo eso, porque a mí, una vez más, a título personal, insisto, esto es muy a título personal y lo destaco así porque inclusive pues estamos dejando un testigo, una grabación, y no quiero que se entienda como que yo estoy aquí incitando a la juventud a que vayan y destrocen el caballito, yo qué sé, ¿no? Simplemente también me parece mucho más violento el hecho de que diario se mueran tanto hombres como mujeres, de la manera en que pasa en nuestro país, a estas manifestaciones simbólicas de destruir algo que pues no tiene emociones, ¿verdad? No sangra, no le va a doler, ¿verdad? Entonces, vaya, tendríamos que buscar todos como científicos, ¿no?, desde justo la psicología social en este caso, nuevas formas en las que pudiera encontrarse este punto medio para hacer intervenciones psicosociales que nos permitieran cambiar la subjetividad, o no cambiar, pero al menos alimentar el cambio, nutrir el cambio, ser agentes de este cambio, ¿no? Agentes de esta transformación en los sentidos más óptimos, para buscar entonces que estos cambios no fueran tan radicales como, por ejemplo, alguna vez una marcha del 9 de marzo, creo que fue la primera, y sí, de verdad, a los varones los sacaban, pues, no a golpes ni nada tampoco tan exagerado, pero sí no les permitían ni siquiera registrar lo que pasaba en la marcha, ¿no? Yo me acuerdo, pues, que para mí era como demasiado radical. Ahora, puede que yo ya esté grande, ¿no? Yo ya tengo 41 años. Entonces, a lo mejor a mí ya me parece algo un poco menos comprensible. Quizá las jóvenes de hoy me dirían, pues mira, es que es así, y así, y así, y por esto, esto y esto es que los hombres no deben estar acá. Ah, bueno, pues entonces es otra subjetividad que tengo que comprender, ¿sale? Y nosotros, encargados de la psicología social en nuestro país, pues tendríamos que encontrar un punto medio, ¿no?, para la creación de una, insisto, intervención psicosocial que busque condiciones óptimas para el desarrollo de absolutamente todos y todas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No. Todo bien. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Muy padre el análisis que nos acabamos de aventar. Bueno, dice método descriptivo, entonces el objetivo principal es la recogida, perdón, en la recogida de la información es buscar las descripciones y comparaciones de un fenómeno. ¿Qué pasó? ¿En qué condiciones se dio? ¿Cuándo pasó? ¿Sí? Y las ventajas que nos ofrece este método, como dice acá, es descripción de la realidad, que nos permite generar hipótesis y pueden realizarse de forma no intrusiva. ¿Por qué no intrusiva? Porque no estoy buscando ningún cambio, simplemente voy a hacer una, como le dice su nombre, descripción, perdón, del fenómeno investigado. Ustedes van a tener, cuando se titulen esta modalidad, se va a llamar tesina, ajá, y puede ser descriptiva. Entonces pueden hacer un estado del arte,
una cuestión por ahí de contrastación, comparación, clasificación de todas las informaciones que existan sobre un solo fenómeno. Es interesante, ¿no? Uno puede pensar, entonces, ¿para qué investigo si no voy a cambiar nada? Pues porque hay muchas problemáticas que todavía requieren que las conozcamos a fondo antes de pretender que podemos cambiarlas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los inconvenientes del método descriptivo? Dice, grado, presencia, observador. Lo que habíamos dicho, dice acá, reactividad. Pues como ustedes van a ser observadores, a ver, por ejemplo, con un grupo de feministas, si fuéramos como observadores y de pura suerte nos permiten observar el fenómeno, pues muy probablemente van a cambiar sus actitudes de saberse observadas. ¿Cierto? Sí. Bueno, luego dice el del coste del tiempo. Por ejemplo, una conducta poco frecuente. Si ustedes se agarran un tema que sea así, a mí me encantan ese tipo de temas, pero que de pronto sí va a ser muy difícil que alguien o que por alguna circunstancia ustedes quieran estudiar algo que se observa muy poco, pues también va a ser muy difícil. Les va a tomar 6 años hacer el estudio de algo que pasa rara vez. Ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero ¿qué podríamos pensar? ¿Qué se les ocurre? Les iba a decir una mujer futbolista, pero no es cierto porque ya afortunadamente también hay un montón. Bueno, pero más o menos me explico a qué me refiero, ¿cierto? Sí, Bueno, luego dice, verificar observaciones, la fiabilidad. Acá acuérdense que estamos hablando de la contrastación entre el método empírico y el método más cualitativo, ¿no? Que busca la cuestión de las cualidades, como lo dice su nombre. Entonces, ya entendimos que nosotros acá partimos de sesgos. ¿Por qué? Porque la verdad que yo tenga y comparta con algunos, definitivamente no va a ser la misma que tengan otras personas que comparten a su vez con otros, ¿no? Entonces, no hay un parámetro correcto o adecuado, sino que existen varios parámetros correctos o adecuados. En ese sentido, habrá sesgos. Entonces, la fiabilidad de mi investigación no va a ser como en el método experimental clásico, en el cual sí puedo decir que 2 más 2 son 4. ¿Sí? Sí. Bueno, y luego dice no manipular variables en un ambiente natural, es decir, no causa y efecto, a menos que estuviéramos haciendo una investigación, permítanme, perdón, una investigación desde el conductismo, bueno, ahí sí podríamos entonces hablar de cuestiones de causa y efecto. Para todas las demás corrientes psicológicas, eso no nos va a funcionar muy bien porque si no estamos del lado mecanicista, como lo estarían los conductistas, y estamos más bien del lado organicista, como todas las demás corrientes psicológicas, entonces estaríamos hablando de una relación de causa y sentido, no de causa y efecto. Causa, sentido. Sentido entendido como lo que decíamos de la subjetividad que puede variar porque cada cabeza es un mundo, ¿no? ¿Me explico? Sí. sí, Bueno, y el método correlacional. Este es un método de investigación por el cual se observan sistemáticamente 2 o más variables para determinar si los cambios de una están acompañados de los cambios en otra. No se manipulan variables, no se habla de causalidad. Las asociaciones entre variables se denominan más bien correlaciones. La correlación adopta un valor entre -1 y +1, y cuanto más se aleja de 0, más fuerte es la relación. Una correlación es una medida estadística de relación, R de Pearson. Y luego, cuando aumenta el valor de la variable X, disminuye el valor de la variable Y. Acuérdense, ¿qué pasa con X si yo cambio Y? ¿Qué pasa con la comunidad de violadores si yo logro meter una intervención psicosocial? va a comenzar a disminuir. Exactamente. Ahí tienes ya una correlación. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Pero este método usa más la estadística, ¿no? O sea, a fuerzas tenemos que poner como gráficas, graficando todo, bueno, todos los resultados que se vayan obteniendo.
Si hablamos desde la psicología social, claro que podríamos, no forzosamente, pero sí, en el método correlacional podríamos valernos de las estadísticas, sobre todo para presentar nuestros resultados. No para la cuestión técnicas, sino para la presentación de nuestros resultados, sí como parte de nuestra técnica, pero no como parte de nuestra ejecución o nuestra cuestión operacional. ¿Me explico? Es decir, yo podría decir, pues bueno, después de tantos años de presentar esta intervención, de trabajarla, de llegar a sus distintas fases, de trabajarla con los distintos grupos culturales que existen dentro de ese grupo cultural, bueno, entonces esto fue lo que pasó y sí te puedes valer de las estadísticas para presentarlo. O sea, ya sería más como para dar resultados, no tanto como para la parte donde escribiríamos el evento o lo que sea que hayamos estudiado. A título personal, yo lo utilizaría para ello. Claro que puede que existan otros psicólogos sociales que te digan, también te va a servir para lo otro, por supuesto que te va a servir. Bueno, pues adelante, entonces también se aprende eso otro y maravilloso porque complementas de varias formas. Sin embargo, la utilidad más fuerte que yo le veo es justamente mostrar a través de este método correlacional lo que pasó cuando le metimos algo a X que modificó Y. ¿Cómo lo modificó? No cuánto lo modificó, cómo lo modificó. ¿Sí? Ok, bueno. Sí. Dios, ya es bien tarde otra vez. Bueno, ok. Bueno, método experimental dice método en el que el investigador introduce deliberadamente algún cambio en un escenario para examinar las consecuencias de ese cambio. Entonces, el investigador manipula uno o más factores denominados variables independientes y mide su influencia en otros factores denominados variables dependientes. Y luego, el método experimental implica el control de las variables contaminantes o contingentes o arbitrarias que suponen una amenaza a la validez interna. Cuando no se puede controlar la totalidad de las variables espurias, entonces decimos que utilizamos un método cuasi experimental, que sería el nuestro. El cuasi experimental nos da esta libertad para no tener forzosamente que manipular las variables. ¿Cómo voy a manipular las variables en ese sentido? Puedo manipular aquellas que yo voy a proponer como investigador. A ver, regresemos al ejemplo de los violadores. Yo puedo proponer algunas fases de esta intervención psicosocial en las cuales yo intente, pues, culturizar, sensibilizar a las personas que quiero que vayan entendiendo cómo es que una violación a una niña de 12 años no es algo ético, ¿no? Esa la puedo controlar. ¿Qué es lo que no puedo controlar entonces? ¿Qué se les ocurre que no pueda controlar entonces? Pues hay algunos violadores que ya tienen como un daño cerebral, ¿no? Y ya es algo que no pueden controlar, ¿no? Como ese impulso. Entonces eso sería como algo que no podríamos controlar, ¿no? Qué interesante respuesta. De todas las que hubiera imaginado, muy bien, Gabriel, porque ahí tenemos ya una lesión cerebral, ¿no? Que a lo mejor podría tener que ver con la caracterización personológica de esta persona. Muy bien, podría ser, si lo pensamos desde las funciones cerebrales. Muy bien. ¿Qué otra no podríamos controlar? A ver, yo ya muy hermosamente le presenté todas mis herramientas para el cambio. ¿Y qué puede pasar? Sus creencias, porque a Exactamente. lo mejor dentro de su subjetividad está bien eso, ¿no? Y es algo que, pues bueno, por lo que he leído, sí está muy, muy cañón que le cambiemos a una persona. Lo acabas de decir, ¿no? Tu subjetividad. ¿Alguien iba a decir algo? Adelante, ¿eh? Sí, perdón. Es que no sé si entro un poquito en el ejemplo, pero por ejemplo, yo escuché un caso, creo que fue en España, donde justamente había una persona, un adulto que él se consideraba
como niño de 8 años, ¿no? Entonces, debido al cambio que está como de la identidad y todo eso, como que permitieron esta pedofilia dentro del país. Y pues obviamente cuando él se relaciona con un niño pues, de 8 años, pues, realmente él no tiene 8 años, pero se la pasan como válida, pues. Entonces es un caso también medio raro y no sé si definirlo como por creencias o por ya un como pues un problema en sus neuronas, ¿no? Como dirían. Bueno, y cuando estamos hablando de este tipo de patologías, no todo se reduce a neuronas. No todo el origen de las psicopatologías va a estar en las lesiones cerebrales, no. Sin embargo, a cada psicopatología sí se corresponderá alguna condición cerebral. Sin embargo, el origen puede ser plenamente afectivo, cognitivo, es decir, psicológico, no biológico. Entonces, un pederasta o esta persona que se considera a sí misma de 8 años, pues está del lado de las psicosis, ¿no? Y por ende, no sabemos, todavía no se alcanza a definir científicamente si la raíz es meramente por algo en su cerebro, porque no hay nada en el cerebro que determine que la psicosis es un mal biológico o fisiológico o anatómico. ¿Sí? Puede entonces el origen estar en algo plenamente psicológico. Y por eso me refiero, o con ello me refiero, a la forma en que esta persona fue construida, cómo emergió su personalidad y por ende su subjetividad. Puede tener intacto el cerebro, a eso me refiero, o puede que no, pero sí puede tenerlo intacto y aún así puede estar presentando una psicopatología profunda. ¿Sale? Entonces tiene que ver mucho con lo que dices y coincido totalmente. Puede que sea difícil cambiar este sistema de, pues de creencias, esta escala de valores, esta subjetividad, porque para ellos, una vez más, esta es la forma adecuada o al menos la forma que él o ella conoce de actuar, ser, vivir el mundo. Sin embargo, para todos los demás es un delito. Y regresando a nuestro ejemplo, lo que yo no puedo controlar es si estas personas van a recibir mi maravillosa y hermosa intervención psicosocial o van a volverme a sacar el machete y me van a correr otra vez. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. Si eso pasara, pues no es que voy a agarrar mis cositas y me voy. No, tengo que idear la forma en cómo voy a entrar a sus subjetividades. Insisto, es una labor de valientes hacer psicología social, ¿eh? ¿No? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en el otro ejemplo, cómo voy a cambiar la visión de estos hombres que dicen que las mujeres pues solo sirven para educar y para la cocina? Porque ustedes pensarán que ya no hay muchos. Yo les puedo cuasi asegurar que siguen siendo la mayoría. Sí, aún abundan, eso todavía abunda, y más aquí en México. Hombre, también en Francia, en Italia, en un montón de lados, ¿no? No creas que solo es de los tercermundistas, no, ¿eh? En un montón de lados. Pues Pero bueno, creo que ahorita se ve más eso en Qatar, ¿no? Que ahorita está pasando toda esa situación con las mujeres. sí, está terrible. O lo que pasó hace poquito con la muchacha hindú que por traer mal el velo se le echaron, ¿no? Sí, que porque se hizo una colita de caballo, que se lo quitó y se hizo una colita de caballo y en la marcha la mataron. Esa Sí. fue la segunda. ¿A Pero, poco? sí, Yo pensé que nada más había una. no, de hecho, esa marcha era por otra chica que traía mal acomodado el velo y la policía de la moral la mató a golpes. Obviamente el país se enardeció, hacen esta otra marcha, hace esto esta chica y la matan también. Está terrible, ¿no? En otros lados todavía es aún más doloroso que acá, pues también. Pero eso no quiere decir que acá no sea una problemática fundamental, importante y que se tiene que atender cuanto antes, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, sí, más o menos vamos comprendiendo los diferentes métodos que existen y para qué nos pueden servir. Sí. Sí,
Janely, buena pregunta, dice, pero por ejemplo, si no funciona la intervención, ¿necesitamos quedarnos hasta que funcione? Sí, porque para eso vas a hacer esa intervención y ese va a ser tu trabajo. Así que sí. Ujú. Ahora, si ya te estás como que sobreimplicando en el tema y te está enloqueciendo, bueno, pues entonces también ahí ya privilegias tu salud mental, vas a terapia, ¿verdad? Y ya sales un poco de ello, pero sí, lo ideal es que en cuanto estás otra vez en funciones, regresas. ¿Sale? Si no, no habrían cambios sociales, ¿verdad? No más que acá, pues ya es con un método, ¿no? Bueno, ¿se comprende hasta acá, grupo? ¿Cómo vamos? Sí, todo bien. Bueno, luego tenemos que las ventajas del método experimental son que permite determinar la causa-efecto de las variables, asignación al azar de los sujetos a las variables, máximo control sobre las variables independientes, elevado control sobre variables extrañas. Por eso este no nos sirve tanto, a nosotros nos sirve más el cuasi, ¿verdad? Luego, los inconvenientes, poco realismo, difícil generalización, sobre todo tratándose de psicología social, pues no nos serviría tanto. Requiere tiempo, mucho tiempo, como ya vimos. Limita el tipo y la intensidad de las variables independientes. Pues claro, porque nosotros no podemos controlar esas variables, o sea, podemos controlarlas, pero no podemos, digamos, controlar el efecto que éstas tengan, porque estamos trabajando con subjetividades, ¿sale? Bueno, y ya por último, las técnicas, la que te va a gustar mucho, ¿no, Gabriela? Que estás muy, ahorita gustoso de entenderla. Bueno, pues la observación. El investigador observa y registra el comportamiento de las personas. Esta técnica es idónea para estudiar la conducta de los individuos en su entorno natural sin intervenir. Observación participante, si ustedes quieren de alguna forma intervenir, por ejemplo, si están estudiando, vamos a salir un tantito de la psicología social. A ver, si estamos estudiando psicología del desarrollo, estamos viendo a Jean Piaget, y entonces yo hago un experimento con niños, y mi experimento se va a tratar, que también podría ser social, ¿no? Y mi experimento se va a tratar de ver en cuánto tiempo logro convencer a los niños de jugar con el Lego que está en el piso. Pues ahí tenemos que el clásico chamaco que con todo juega, pues, pero ni le vas a preguntar y ya está armándote el castillito o lo que sea. Y habrá otros que ni siquiera se acerquen todavía al juguete y ya va un ratote, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces puede ser participante o no participante. La no participante es no haces absolutamente nada. ¿Ustedes conocen la cámara de Gesell, por ejemplo? ¿Saben qué es? No, ¿qué es eso? No. Bueno, la cámara de Gesell, ¿se acuerdan en estas películas gringas donde está el delincuente adentro de como un cuarto y hay un espejo y detrás de ese espejo están unas personas observándolo? El Sí. delincuente o el acusado no puede ver que hay personas detrás de ese espejo. Las personas detrás de ese espejo sí pueden ver hacia adentro del cuarto. Sí saben de cuáles les hablo, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es la cámara de Gesell. Y eso se utiliza mucho en psicología porque ya no estás siendo intrusivo con el fenómeno que tú estás observando. Bueno, ese es un ejemplo de cómo puede ser la observación participante y no participante. Bueno, las plantillas de registro o autoobservación y dispositivos técnicos. Permítanme un segundito, perdón, ¿eh? Perdón, ¿a qué le suena una plantilla de registro? Pues no sé, como una tabla de Excel y vamos a ir registrando cosas. Bien, sí. En este caso, el observador tiene que ir haciendo anotaciones de aquello que va observando, ¿cierto? Sobre todo aquello que se relacione con la problemática o el problema que esté abordando. De nada me sirve anotar, la persona volteó al techo
de manera pensativa cuando yo hablé de las hamburguesas de McDonald's. Bueno, a lo mejor te sirve sí y solo sí lo relacionas a que a lo mejor iba mucho a McDonald's con su mamá y entonces tiene problemas, no sé, con la mamá y entonces ya tienes que hacer todo un análisis, ¿me explico? Para Sí, ello, es como un diario, algo así. sí, una bitácora. Sí, 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 y para ello te van a servir tus anotaciones. Muy bien. Luego la autoobservación, pues también tengo que observar qué se mueve en mí cada vez que estoy con mis observados. Recuerden que no, en este tipo de investigación psicológica, no hay forma de hacer investigación si no nos observamos también a nosotros mismos. Se los recalco tanto porque eso es de las partes más difíciles de aprender en la licenciatura y uno lo va comprendiendo ya que está en la maestría. Entonces, pues desde ahora ténganlo muy en cuenta. No intenten hacer investigaciones en las que, yo no estoy implicado con este tema, qué padre, me va a salir bien fácil. Mentira. ¿Sí me explico? Sí, Bueno, Sí, autoinformes, preguntas directas al sujeto. Déjenme ver el chat. Ok, sí. Okay. No necesita valorar el lugar como en observación. Permite acceder a información no observable. Esto de permite acceder a información no observable, pues esto es básicamente lo que estamos buscando, porque, a ver, a lo mejor la persona que yo estoy investigando, o las personas, el grupo de personas que yo estoy entrevistando, probablemente en la primera o segunda sesión, pues no lleguemos a lo que queremos llegar, ¿no? Porque toma un tiempo agarrar este tipo de confianza, ustedes lo saben. Pero ya para la cuarta, a lo mejor ya llego, ¿no? Pero en estas otras, lo no observable también es interpretable, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que es interpretable? ¿No? Bueno, a ver, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué podríamos interpretar de una persona, a ver, en el ejemplo de los legos y los niños, de un niño que esté sentado hasta el fondo con los brazos cruzados? que está enojado, tal vez. Podría a lo ser. mejor es muy tímido. O que es tímido. ¿No? Entonces, eso que no es que te esté diciendo algo precisamente, ya te está diciendo algo. ¿Se comprende? Sí, Bueno, por aquí vienen estas cualidades de las preguntas en los autoinformes, que es no sesgadas, que bueno, es cuasi, pues no vamos a poder hacer eso. Luego, evitar ambigüedad, esto sí es bien importante, no hay que concretar. Si se trata de hacer preguntas que sean concretas, por ejemplo, ¿tú por qué crees que es importante que las feministas se hagan notar hoy por hoy? O evitar dobles preguntas. ¿Qué sería peor? ¿Que las feministas no se hicieran notar o que sean radicales? No, pues ya está toda influenciada ahí tu pregunta, ¿no? Luego, preguntas viables que se entiendan igual por los sujetos. ¿Qué te parece lo que está haciendo el feminismo hoy? No lo estás dirigiendo hacia ningún lado, no le estás dando la respuesta en la pregunta, ¿no? Luego, preguntas válidas. Acá dice, preguntan lo que queremos medir. Bueno, medir o entender, comprender. ¿Para ti qué es el feminismo? ¿Sale? Y luego, cuidado con la deseabilidad social, ¿no? Hablando de temas delicados, pues no le vamos a preguntar, ¿qué opinas de que las feministas estén haciendo estos actos? Así ya hasta con el tonito, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado y manejarnos siempre bajo un esquema ético. ¿Por qué? Porque hay que ser empáticos y comprender que mi subjetividad no va a ser la de los demás. ¿Vamos bien hasta acá? no me quedó del todo claro lo de la disabilidad social. O sea, es como Deseabilidad también, social. Ay, perdón, ajá. te escucho. Sí, bueno, eso último, eso de cuidado con la disabilidad social, o sea, es como que nosotros,
infieramos a la persona que nos conteste de cierto modo, que lo interprete de cierta manera o algo así. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí tus resultados ya estarían manipulados, ya no sirven de absolutamente nada. Si tú preguntas como, obviamente sería difícil que uno caiga en eso, pero hay que tenerlo en cuenta siempre, como te digo, desde el esquema ético, ¿no? Si tú preguntas, ¿consideras que los actos violentos que están llevando a cabo las feministas son adecuados? ¿Será una pregunta libre? ¿O qué estás diciendo en esa pregunta? ¿Qué estás asegurando, de hecho, en esa pregunta? Es que no son buenos sus actos, ¿no? O sea, que esos actos ya están, o sea, como que le estás diciendo que ya le estás dando la respuesta en la pregunta, ¿no? Que te responda que sí, que son reprochables, ¿no? Exacto, estás asegurando que son violentos. Entonces ya estás manipulando la respuesta, Ah, ok. ¿no? Va. Más o menos. ¿Sí? Sí, ya entendí, gracias. Bueno, la encuesta es esta estrategia de investigación que implica la entrevista o administración de cuestionarios o una muestra de sujetos que se seleccionan para representar a la población de interés. Creo que nos queda clarísimo. Y luego los test y escalas psicológicos. Bueno, son estrategias de investigación que implican la administración de un instrumento de medida mediante entrevista o también puede ser autoadministrado. Los famosísimos formularios de Google, ¿no? Los test miden aptitud o habilidad y las escalas miden el grado de presencia de un constructo o las actitudes hacia él. Y hemos llegado a lo que quería llegar desde hace ratote y que otra vez ya no me dio tiempo. Pero bueno, es importante que sí tengamos bien claro para qué nos sirven las distintas formas de hacer investigación en la psicología social, los distintos métodos, cómo podemos partir, para qué podemos utilizarlos. Ustedes afortunadamente están combinando esto con metodología o introducción a la metodología cualitativa, ¿cierto? Entonces, no pierdan de vista que la cualitativa les va a servir también muchísimo para hacer psicología social. ¿Sí? Esa es la idea central de esto que acabamos de ver, ¿ok? Sí, Y en ese sentido, pues les va a ayudar mucho a la pregunta que tienen que responder ahorita que termine la clase en el siguiente foro. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué quería tener clase mañana? Porque miren todo lo que nos faltaba. O sea, no es poquito, ¿eh? Pero bueno, tampoco es tanto. Ya lo tienen en la presentación. Échenle un ojo, por favor. Y de todos modos, el lunes ya nos vamos con, ahora sí, el cierre de unidad 2, primera y segunda parte. Gustav Le Bon, Gabriel Tart, o Tarde, ajá, Emil Durkheim y todas sus influencias que después tuvieron en Moscovici, en Lev Vygotsky, ¿sale? Y ya una síntesis nada más para terminar de cerrar y ya después entraremos a la unidad 3. ¿Están de acuerdo? sí, maestra. Sí, Bueno, ¿les sirvió la clase de hoy? ¿Qué se quedan de la clase de hoy? que una intervención psicosocial es muy complicada. Pero también es muy bonito cuando en verdad aportas a esos cambios, se siente maravilloso también, ¿eh? Y si se No, sí, puede. de hecho sí me está llamando la atención mucho esa área de la psicología. La verdad nunca pensé que me puede llamar la atención, porque pues yo entré a la carrera con más hacia lo clínico. Y verás cómo se complementan mucho, muchísimo la clínica y la social. Solo que pues esto es aplicado a varios, ¿no? No en lo individual. Sí. Tenemos que desarrollar la empatía, bien, también, sí, claro. Las demás, Miranda, Yaneli, Nayeli, Verónica. Nayeli, Creo que yo, adelante, Miranda. perdón, maestra, creo que yo me quedo mucho con la creatividad que un psicólogo social debe de tener para generar un cambio en la sociedad. Creo que es algo
que tiene que impactar mucho en las personas y al mismo tiempo las personas son un mundo. Entonces creo que es bastante complicado, pero es muy interesante. Qué bonito, muy bien, qué bonito, sí, porque justo te decía que la psicología social es para valientes y la valentía requiere creatividad. Muy bien, muy bonito, Miranda, muy bien. Ok, y dice por acá Verónica que tenemos que desarrollar empatía y cómo es que la psicología social nos ayuda a comprender el comportamiento de la sociedad. Ujú. Muy bien. Y Nayeli, a ver Nayeli, dame señales de vida. ¿Sigues por acá? Ya te conflictuaste, Yaneli, ¿por qué? Nayeli, ¿sí estás acá? Ah, muy bien, dice profesora, sí, solo que me encuentro en el trabajo. ¿Pero qué te quedas, Nayeli? ¿Y cómo es que puede llegar a impactar en nuestro comportamiento? Pues en absolutamente todo, ¿no? Estamos hechos de los otros. Ok. Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. Espero mientras que Nayeli me diga qué se queda de la sesión, pero pues gracias por la asistencia, gracias por las participaciones. Espero sus aportaciones en el foro ya de ya para que no les baje la calificación, porque ya saben que si entregan un poquito después, pues todo, digamos que sí, va bajando un poquito la calificación. No dramáticamente, pero pues qué mejor si lo pueden hacer de una vez. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Más o menos, ¿no? Dice, porque, a ver, Janelli, porque tendría que llegar a generar un cambio completo de pensamiento. Y no puedo ni convencer a mi abuela que si le contestas a los hombres no te da mala suerte. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Bueno, ahí es diferente, querida Janelli, porque, pues mira, me estás hablando nada más y nada menos que de tu abuela, que no solo educó una parte de ti, sino también una parte de tu madre o tu padre, dependiendo de qué abuela estemos hablando, ¿no? Y sobre todo, acuérdense, una de las cuestiones principales de la ética del psicólogo y de la psicóloga es no tratar de convencer a nuestros parientes de la forma en que nosotros vamos cambiando nuestra forma de ver el mundo conforme más avanzamos en nuestros propios estudios. Ellos son adultos ya hechos y derechos que tienen su propia cosmovisión, su propia conformación social, su propia identidad. Y entonces ahí, primero que nada, viene el choque de afectos, ¿no? En cambio, cuando tengas a tus pacientes o cuando trabajes con gente que no es, pues digamos, familiar o amiga tuya, vas a poder trabajar de una manera mucho menos contingente, es decir, más libre, y ahí sí vas a generar muchos cambios. Cuando uno intenta cambiar el pensamiento de mamá, papá, hermano, amigo, pues nos estamos metiendo en otros ámbitos que son afectivos. Y eso es muy difícil, te entiendo, pero bueno, afortunadamente después vas a poder trabajar con pacientes, clientes o simplemente personas con las que colabores, ¿no? Y eso ya es muy distinto, te da mucha más amplitud. Verás que sí lo vas a lograr. Bueno, ok, Nayeli, pues nos cuentas la próxima semana si quieres. Por lo pronto, vámonos a descansar. Nos vemos el día lunes. Que tengan muy bonito fin de semana. Adiós, profesora. Descansen. Adiós. Nos vemos. Gracias. Gracias, Verónica. Nos vemos, Janelli.